requisitos que la norma impone. ¿Listo? Esos son los tres vínculos principales de parentesco, los que se utilizan y los que tienen efectos para las personas. Eventualmente encontraremos un parentesco que es muy común en nuestra sociedad, pero es un parentesco que solamente tiene una característica, y es que tiene un vínculo espiritual entre las personas. Me van a preguntar, profe, pero ¿cómo así que un vínculo espiritual? Y ahí tendré que hablar de una figura que muchos de ustedes conocen, el padrino. En nuestra cultura se acostumbra que entre un padrino y su ahijado se genera un vínculo espiritual, una obligación más moral que legal, y no tiene realmente una importancia jurídica, no tiene un piso ni una asedera de orden jurídico, pero que sí tiene una importancia, y es en el momento de generar recusaciones o excusas para determinadas prestaciones. Un ejemplo: si yo soy un juez de la República actuando en ámbitos civiles y a mi despacho llega un proceso judicial en el cual los intervinientes son unos cónyuges pidiendo un divorcio, acusando una de las causales que generan culpa, diga, por ejemplo, la infidelidad o los maltratos de obra o maltratos psicológicos, o el desconocimiento de las obligaciones propias del matrimonio, y el cónyuge culpable de esas actitudes resulta que es mi ahijado. Ese vínculo de padrino-ahijado hará que yo me deba declarar impedido para conocer de ese proceso en virtud de la cercanía espiritual que tengo con esa persona, y que en caso de que yo no lo manifieste, tendremos entonces la posibilidad de que la contraparte recuse mi actuación como juez ante la cercanía espiritual que tengo con esa persona. Esa básicamente sería la definición del vínculo de parentesco espiritual. Queda claro entonces hasta aquí los conceptos de las fuentes del parentesco y de cuáles son los tipos de parentesco. Vamos a hablar ahora de cómo se define el parentesco, y lo vamos a encontrar relacionado con la figura de los grados y las líneas. Cuando hablamos de grados de parentesco, nos vamos a referir a la formación de generaciones de maneras ascendientes y descendientes. Cuando yo encuentro esa formación de ascendientes y descendientes, pues entonces tendremos que existen varias generaciones entre uno y otro. Y eso vamos a hablar que cada diferencia entre uno y otro va a ser un grado de parentesco. Las líneas de parentesco se refieren básicamente a cómo se forman esos grados. Entonces vamos a hablar, y decíamos ahora, de manera recta. Está compuesta por los grados de personas que descienden unas de otras. En estos grados se encuentran un número de generaciones en las cuales uno sumará cuántas personas hay en diferentes generaciones y se excluye el progenitor o el origen de ese tronco. La otra línea son líneas transversales que están formadas por varios grados de personas sin que necesariamente dependan la descendencia unas de otras. En estos grados vamos a encontrar de línea transversal los hermanos, los primos, los tíos, etc. Y esos tíos, primos, hermanos van a también tener unos grados, o sea, unos niveles de distancia frente al sujeto, dependiendo del número de generaciones que yo tenga que subir de un individuo para encontrar el tronco común y bajar hasta el otro individuo que corresponda dentro del descendente de ese común.
Entonces vamos a encontrar que hay una forma ascendiente de la línea, otra descendiente de la línea, y entonces nos vamos a relacionar frente a un progenitor o tronco que es el que da el origen del parentesco. Una misma línea, ascendente o descendente, depende del familiar del cual queremos establecer el parentesco, nos va a demostrar luego el grado de distancia que hay en esa línea recta. Una línea recta entonces puede tener tantas escalas como individuos yo quiera tener a nivel generacional. Por eso les decía ahora, depende de cuál individuo esté mirando para hacia arriba o hacia abajo en una línea recta determinar cuántos grados o escalas hay. Volvemos al cuento y me ubico.